Y aunque he aprendido muchas cosas, porque es lógico que hay que aprender muchas cosas, el Señor siempre me lleva a la parte escatológica, a la parte de los últimos días. Y algo que se le escapa a muchos escatólogos y a muchos teólogos cuando tocan la parte de escatología es la esencia misma de la escatología. ¿Cuál es esa esencia? Llevar al pueblo a que vea a Dios como santo y que nosotros debemos ser santos. Esa es la parte que muchos escatólogos olvidan y se meten en lo técnico y hablamos griego y hablamos hebreo. No tiene nada de malo. Yo lo hago. Yo a veces machuco el hebreo y machuco el griego y les traigo algunas cosas. Pero la esencia de la escatología no es meterte en lo técnico. No es ser teólogo para ser teólogo. Es que la escatología, ese mensaje de los últimos días, siempre nos tiene que llevar a la santidad. Siempre. Si un mensaje escatológico no te lleva a ti a pensar en la santidad, el mensaje no está bien dirigido. Lo siento por quizás los teólogos que algún día me puedan escuchar viendo el video, pero las cosas son así. Si un mensaje no despierta en ti fe y santidad, ese mensaje es humano y ha procedido de corazón humano. No quería empezar así, pero bueno, ya empezamos. Le damos la gloria a Dios. Vamos a abrir Romanos 14. Romanos capítulo 14. Sea el nombre de Dios Todopoderoso exaltado por siempre. Romanos 14, verso 10, dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Yo sé que tu espíritu está en medio nuestro. Y es un espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia, de fuerza, de consejo, de poder. Un espíritu que nos lleva a la verdad. Sabemos, Señor, que por medio de esta palabra, la fe en nosotros explotará. Y nosotros creceremos en la fe como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus raíces empiezan a profundizar y se asientan más, que su hoja no cae y daremos fruto a nuestro tiempo. Padre, te doy las gracias porque esta bendita palabra será para exhortación, consolación y edificación del pueblo. Como siempre, desde otrora, los grandes predicadores dijeron, sean tus palabras y no las mías. Amén. El tema de hoy es el tribunal de Cristo. Y no es para que se atribule, es para que se goce. Y es en serio. Los que no se van a gozar son los que no van a participar en el tribunal de Cristo. Pablo aquí, en Romanos, el contexto de lo que él estaba hablando era sobre los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Y él estaba disertando sobre eso para los romanos. Pero en todo eso, para poder enseñar correctamente, dio un principio. Y el principio es, no juzgues.
porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. El maestro lo dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Y si nosotros tenemos que ir al tribunal de Cristo y Él es el juez, nosotros entonces somos sujetos de juicio. Y si nosotros somos los sujetos de juicio, ¿cómo nos vamos a atrever entonces a juzgar a los demás? ¿Alguien que me explique eso? No juzguen para que no sean juzgados. Y Pablo estaba disertando sobre eso y en muchas oportunidades lo dio a entender y a veces lo dijo directamente. No juzguemos, porque nosotros somos, por decirlo así, objeto de juicio. Nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas. Ahora bien, hay que ir estableciendo poco a poco algunas cosas. Y después que establezcamos algunas cosas, viene lo bueno. Una de las primeras cosas que vamos a establecer es que tenemos que romper esa tierra seca que muchos predicadores han dejado en algunas iglesias. Y es que se confunden al leer la palabra y empiezan a soltar cosas que no tienen que soltar. Aquí en Romanos 14, los mejores manuscritos dicen el tribunal de Dios. Los mejores manuscritos. Pero existe un pequeño grupo de manuscritos que dicen el tribunal de Cristo. Con objeto de que dice el tribunal de Dios, algunas versiones, muchos predicadores han tomado esto para decir que el tribunal de Cristo y el tribunal de Dios es el mismo. Y que entonces, como son amilenaristas, es decir, no creen en el milenio y no creen en el arrebatamiento, confunden a la gente diciendo que es un solo tribunal y el mismo para todos. Que los justos van a ser juzgados por un lado y los injustos van a ser juzgados por otro lado en el tribunal del trono blanco. Y eso no es así. El tribunal de Cristo es una cosa y el tribunal de Dios en el gran trono blanco es otra. El tribunal de Cristo es para los creyentes. El tribunal de Dios es para aquel que no sea creyente. En Juan, vamos a buscarlo un momento, Juan 5, porque es bueno leerlo para establecer las cosas correctamente. Juan 5. Si llegan, me esperan. ¿Dónde estoy? Aquí. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces a nuestro Señor se le ha dado todo juicio. Así que Él es el juez. Cuando Él venga por su cuerpo para llevárselo, Él va a ser el juez de la iglesia. Y cuando Él venga a posar sus pies físicamente en esta tierra, Él también será el juez de las naciones. Porque Él va a venir como juez y va a poner orden en este mundo. Entonces ya tenemos establecido que el Padre le dio todo juicio al Hijo. Así que quien nos va a juzgar en el tribunal es Cristo. ¿Estamos claros? El Rey viene. Eso es seguro, es inevitable. El Rey viene. Pero viene a pedir cuenta. Y nosotros tenemos que dar cuenta de nosotros mismos.
Uno de los errores que se dice sobre el tribunal de Cristo es que allá vamos a estar todos reunidos y va a ser un solo juicio, una sola voz, un solo veredicto. Y no, Pablo está enseñando ahí en Romanos que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. El tribunal de Cristo va a ser un juicio para la iglesia de manera individual. Y ya vamos a ver cuál es el fundamento, cuáles son las reglas, en base a qué es que nos van a juzgar. En Lucas 19, cuando los discípulos estaban con él, y Lucas 19 lo dice a partir del verso 11 al 26, de que ellos estaban a la expectativa de que el reino se iba a manifestar inmediatamente, porque habían reconocido al Mesías. Y ellos tenían una premura. Queremos salir de Roma, queremos salir de esto, que el reino se establezca ya. El reino ahora, algo parecido. The kingdom now. Y entonces el maestro, con su sutileza, con su sabiduría, les pone la parábola. Un señor se tiene que ir, deja encargado a una gente, pero esa gente no quiere atender el asunto porque no lo reconocen, porque lo aborrecen, lo odian. Y mucho tiempo después, y eso fue lo que los discípulos quedaron como que mucho tiempo después. O sea, el reino no es para ahora, cálmate. Mucho tiempo después regresó y pidió cuenta. ¿Qué pasó contigo? Me diste 10 minas. Aquí están 10 más. Qué bien lo has hecho. ¿Y tú? Bueno, a mí me diste 5 minas y yo las multipliqué, aquí están. Excelente, me gusta lo que hiciste. ¿Y tú? Ay, señor, yo tenía una sola mina y yo la escondí en un pañuelo. Porque yo sé que vos sois rudo, que vos sois así como que tomáis lo que no es y recogéis donde no sembraste. Mira, le dijo el Señor, hiciste mal. Quítenle su mina y se la dan al que tiene 10 minas. Pero Señor, tiene 10 minas. Papi, yo hablo chino. Te dije que se la dieras. Y se la dieron al que tenía las 10 minas. Y enseña Jesús en esa parábola que tenemos que rendirle cuentas a Él. Y una de las cosas más crudas y que mucha gente o la escuchó pero no la aceptó, porque por orgullo dice no, porque yo soy así, o no se han dado cuenta que aún por cada palabra ociosa que nosotros saquemos por nuestra boca daremos cuenta ante Él. Cada palabra ociosa. ¿Cómo le encanta a mucha gente estar hablando con estilos literarios que no deben hablar? Voy a hablar de uno solo porque ese tema es muy largo. Hay muchos que les gusta, les encanta saherir a la gente. ¿Qué es eso de saherir? Utilizar palabras para saherir a la gente. Se los voy a explicar con un ejemplo. Se llevaron a 2 hombres presos. Uno porque se robó un reloj y el otro porque se robó una vaca. Entonces el que se robó la vaca, para saherir al otro, le preguntó, chamo, ¿qué hora es? Y el otro, que no era tonto, le respondió, es la hora de ordeñar la vaca. Y entonces ese estilo literario
ese estilo lingüístico lo utilizan mucho, sobre todo entre el pueblo de Dios. Empiezan a tirar puntadas, indirectas. Oye, ese vestido te debe haber costado muy caro. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Por esas palabras vamos a entregar cuenta. Hay que tener cuidado con lo que se habla. Se nos ha venido enseñando el que ministre conforme ¿a qué? A las palabras de Dios. ¿Qué nos dijo Jesús? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son luz del mundo. Hablemos lo que verdaderamente se tiene que hablar. En otras palabras, dejemos de juzgar a la gente de manera directa o de manera indirecta. Hay que dejar la ironía. Pero dije que no me iba a meter con eso. Porque después voy a herir susceptibilidades y no me toca a mí. Eso le toca a los pastores corregir esas cuestiones. El tribunal de Cristo, ténganlo en cuenta que es un tiempo de evaluación y recompensa. No es para condenar a la gente. Porque si nos presentamos ante el tribunal de Cristo, porque somos salvos. Nadie que no sea salvo se va a presentar allá. Allá nos vamos a presentar nosotros los que somos salvos. Qué bueno que lo entienden. Nosotros, no los incrédulos, no los que no creyeron, no aquellos que se burlaban en todos los casos de toda la palabra de Dios. Entonces, es un tiempo de evaluación y recompensas. Allá no vamos a recibir condenación. Allá no te van a sacar los trapitos al sol. Allá no te van a sacar pecados. Tus pecados fueron juzgados en la cruz. No pueden ser juzgados de nuevo en el tribunal de Cristo. No se puede. Primero a los Corintios 3. Wow, qué rápido llegaron. Primera a los Corintios 3. Desde el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí está hablando de ese tribunal. No se va a perder la salvación ahí. Si estamos allí es porque 100% estamos salvos. Pero es para recompensar. ¿Qué se van a recompensar? Las obras que tú y yo hicimos. Y más profundo todavía, la intención con que hicimos esas obras. Eso también va a ser juzgado. Porque Él no se va a fijar en los edificios que se levantaron. ¿Con qué intención lo hicieron? ¿Para glorificarme a mí
o para hacerte un nombre? ¿Lo hiciste con el Espíritu de Dios o con el espíritu de la Torre de Babel? Pero no me voy a meter todavía ahí. Vámonos por parte. No se asusten. Eso lo voy a tocar más tarde. Entonces, la palabra que se utiliza en Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10 es la palabra griega bima. Y así se pronuncia, bima. Yo sé que al transliterarlo se escribe B-E-M-A, bema. Pero esa E tiene un firulete. ¿Cuántos saben lo que es un firulete? Firulete es, en lenguaje español, esos adornitos que se le colocan a las vocales, el punto de la I, los dos puntos que traen algunas palabras, la virgulilla de la ñ, el acento, esos son firuletes. Entonces el firulete que está en la E es una raya, un guión. Cuando aparece ese firulete no se pronuncia E, sino que se pronuncia I acentuada. Y se pronuncia entonces bima. Algunos le dicen bima, bueno, yo no tengo problema, dile tú bima y no hay problema, no hay problema. No me voy a poner a discutir por eso. Pero si a alguien se le ocurre preguntarme después, lo consulté con expertos en griego. ¿Por qué? Porque no me gusta equivocarme aquí cuando estoy dando la palabra. Porque una palabra, un error puede llevar a consecuencias nefastas a alguien que esté escuchando. Una palabra mal dicha puede dañar el oído de una persona y comienzan después a oír mal. Entonces, esa palabra que está en Romanos 14:10 y 2 Corintios 5:10 fue escogida específicamente por Pablo para hablar sobre ese tribunal, porque en el griego existen muchas palabras para tribunal y había muchos tribunales, habían tribunales legales, habían tribunales de los juegos, habían diversos tribunales. Habían tribunales de los judíos, etc. Pero Pablo escogió esa palabra bima porque esa palabra representaba el lugar alto que a donde se llegaba con escalinatas, donde los jueces de los juegos, de las competencias, recibían a los ganadores y una vez examinado de que no hayan hecho trampa, los recompensaban. No eran castigados porque eran ganadores, eran victoriosos. A un victorioso no se le puede castigar. Amén. Entonces, él escogió esa palabra específicamente, bima. No escogió crónica, se escogió bima. No escogió las palabras para un juzgado militar o para un juzgado de condenación. Escogió la palabra del juzgado para premiación. Lo que pasa es que como nosotros vemos tribunal, no sabemos, no, el tribunal no, que parece un juicio ahí, el mazo, pum. Le sentencio a que vayas a lavar los platos. ¿Usted qué hizo? No, yo escondí la... Vaya para allá de último. No. Así no son las cosas en el tribunal de Cristo. Se nos va a recompensar nuestras obras. ¿Qué fue lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo? Lo que llaman cuerpo. ¿Qué hicimos mientras estuvimos en este cuerpo? Eso es lo que va a ser evaluado
para recompensa o para pérdida de recompensa. Primero a los Corintios 9. Vamos a movernos allí, que estamos cerquita. Primero a los Corintios 9, desde el verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí quiero aclarar algo, traje este texto fue a propósito, porque Pablo está hablando también de esas competencias en donde se le da un premio al ganador. Toma en cuenta que cuando lleguemos allá todos somos ganadores. Así que no podemos recibir un castigo, porque somos ganadores. De hecho, la Biblia dice que ahora, hoy, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Y Pablo cuando lo dijo, aunque lo escribió en pasado, con aquel que nos amó, esa palabra como está escrita en el griego indica que aunque esté en pasado, es un amor que dura para siempre. Nunca Dios dejará de amarnos. Entonces cuando Pablo está hablando aquí y él dice que venga yo a ser eliminado, lo malo de las traducciones, y por eso es que a veces estamos perdidos en la traducción, es que escogieron aquí la palabra eliminado. La gente que hizo la traducción lo entendía bien y sabía qué era lo que estaban colocando allí, porque ellos estaban leyendo directamente el griego, pero del 60 para acá estamos ya perdidos en la traducción. Y creemos que eliminado es que Pablo tenía temor por su salvación. No. Pablo no estaba hablando aquí de que tenía temor por su salvación, sino porque en el tribunal le dijeran todo lo que hiciste no sirve. ¿Por qué? Porque la palabra en griego que se escogió allí, que Pablo mismo escogió, fue adóquimo, que habla de reprobato, no habla de eliminado, que son las mismas palabras que se utilizarán en el tribunal de Cristo. Eso que tú hiciste, vamos a pasarlo por fuego. Oro, plata, pieza, excelente, aprobado. Lo tuyo, dígame Señor, ¿qué hiciste? Ahí está. Heno, paja, hojarasca, hoja seca, basura. Vamos a posarlo por el fuego. Se quemó. Desaprobado, no tienes recompensa. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo no está hablando de que puede perder la salvación. Pablo estaba seguro de su salvación. Como tú también tienes que estar seguro de tu salvación. ¿Cuál es entonces el fundamento del tribunal de Cristo? Regresemos a primero a los Corintios 3, desde el verso 10. Y aquí se nos dice, en el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esa palabra para manifestación, Pablo la escogió específicamente, aunque nosotros vemos manifestación, pero como él la escribió y la palabra que él escogió habla de intenciones. Por eso es que también las intenciones van a ser evaluadas en el tribunal de Cristo. El orgullo. Yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. El pastor te está diciendo, hermano, no se arriesguen eso.
Pero no importa, yo me voy para el África. Hermano, no es el tiempo, me voy porque yo me voy. Y me voy. Y se va y hace lo que tiene que hacer y lleva palo, puño y bofetá, como en la galera 3. Y entonces, si regresa es con las tablas en la cabeza. Eso va a ser evaluado. Porque nada de lo que hagamos quedará impune. Y se va a manifestar la intención con la cual la hiciste, el orgullo. Y eso es una obra de heno, de paja, de hojarasca. Yo creo conveniente que deberíamos de enviar al hermano a las misiones, pero apenas tiene 6 meses, pero tiene potencial. Lo veo gallardo, robusto, firme, lo veo con ganas y envían al muchacho y buenas noches, pobrecito de él, porque se fue sin una buena preparación. Cuando Cristo te pida cuenta, oh, yo envié tanta gente allá a las misiones, sí, pero me enviaste a él. Oh, claro, porque ¿y por qué lo enviaste? Porque yo lo vi, a mí me pareció, en el tribunal de Cristo no vale, a mí me pareció. En el tribunal de Cristo no vale mí. Tu opinión en el tribunal de Cristo no vale. Vale es lo que Él dice. Porque el juez es Él. Y las reglas están aquí. La constitución y las leyes por las cuales vamos a ser juzgados es la palabra de Dios. No vale para nada lo que tú opines. Y lo que le sucedió al muchacho, ríndeme cuenta, porque pasaron estas cosas. Pero señores, yo creí nada. Las cosas no son como tú crees, las cosas son como yo digo, dice el Señor. Por eso es que saqué ese mal chiste, papi, yo hablo chino. Porque el Señor dijo, le dan la mina al que tiene 10. Pero Señor, cállese, se la dan. Cuando Dios da una orden, no podemos rebatírsela. Es pecado. Ah, se quedaron callados cuando dije que era pecado. Pero es cierto, ¿cuántas veces el Señor nos da una orden y nosotros se la rebatimos? La última vez que yo hice eso con el Señor, no me quedaron más ganas de volverlo a hacer. Estaba sentado en mi cama de noche y tuve una visión. No voy a contar la visión porque después... Pero entonces la visión tenía que ver algo con los Estados Unidos y le dije, Señor, ¿qué voy a hacer yo allá? Si allá hay suficientes evangelistas. ¿Saben lo que me respondió él? Tú irás. Más nunca le rebatí algo al Señor. Pero estamos acostumbrados a eso porque el orgullo es fuerte. Fuerte, fuerte el orgullo. Pero Señor, las cosas no son así. Cállese. Dios dio una orden y calle todo el mundo delante del Señor. Entonces en el bimá de Cristo nosotros vamos a ser recompensados. Allí se van a mezclar lo que es la justicia y la misericordia. Muchos teólogos dicen que después del bimá de Cristo es que nosotros vamos a recibir como recompensas nuestras coronas. No me opongo a eso, pero la Biblia no es clara en ese asunto. Y yo prefiero quedarme al margen. Pero si me dicen que después del bimá de Cristo vamos a recibir las coronas, no me opongo, ni discuto, porque esas coronas sí o sí las vamos a recibir. Y recompensa recibiremos. Algunos tendrán pérdidas.
Y Pablo, eso era lo que él temía, que yo estoy construyendo y si después allá resulta que tengo una pérdida y me dicen, no, chamo, lo que vos hiciste no sirvió. Y por eso era que él procuraba hacer las cosas correctamente, como Dios dice, como la ley manda, como la santidad nos indica que debemos hacer. Si tienes que hacer algo, hazlo en santidad. Si no sabes qué hacer, hazlo con santidad, aunque duela, pero hazlo, porque siempre lo correcto trae buena recompensa. Y todo lo que tú digas y todo lo que tú hagas, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, será manifestado allá con sus intenciones. Por eso es que debemos llevar y cultivar una vida santa. No podemos darnos el lujo de darle rienda suelta al pecado en nuestras vidas. No podemos darle lugar al diablo. Porque tú le das un pedacito y mira que y el desastre que te hace es grande. Y las consecuencias después hay que pagarlas. Tu pecado puede traer consecuencias. Algunas imperceptibles, pero consecuencias al fin. Y otras a gran escala, las cuales hay que enfrentar. Nuestro pecado tiene un precio que pagar. Pero déjame decirte algo, el precio nunca va a ser tu alma. Nunca. No hay pecado que te quite el amor de Dios. Dios nunca te dejará de amar porque tú peques. Siempre va a estar allí su amor y siempre va a estar Él allí contigo, amándote, demostrándote su amor hasta que digas, perdóname. Y la sangre de Cristo Jesús te perdona. Ningún pecado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En el tribunal de Cristo nosotros estamos exentos de condenación, pero no de la evaluación. Todos seremos evaluados. El tribunal de Cristo es inevitable. Ni Pablo se va a saltar el tribunal de Cristo. Ni Pablo, porque él mismo sabía y él mismo lo dijo. Todos compareceremos. Y la obra de cada uno va a ser manifestada con sus intenciones. El camino del Evangelio no es un juego. A Dios hay que tomarlo en serio. El camino del Evangelio no es venir una vez a la semana a la congregación, escuchar la palabra y me voy. Y voy a hacer mi vida y bueno, yo ando por ahí, sí. Yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. Ese no es el camino del Evangelio. Porque cuando el vecino te salta para conversar contigo y te habla de política, entonces tú cruzas, te desvías del camino del Evangelio y comienzas a hablar de política. Y empiezas a decir cosas que no tienes que decir. Empiezas a juzgar. Y Dios no nos llamó a nosotros como jueces. El juez es Él. Deja que Él juzgue. Ah, pero la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el espiritual, y yo soy espiritual, por si no lo había notado, soy muy espiritual y yo puedo juzgarlo todo. ¿Cómo se los digo? Lee bien la Biblia. Porque Pablo nunca contradijo lo que dijo el maestro. Y el maestro dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Lee bien qué fue lo que quiso decir Pablo con eso. Porque Pablo nunca contradijo al Señor. Nunca le rebatió una orden.
sino que todo lo complementó, porque el Espíritu Santo era quien guiaba a Pablo para escribir las cartas. Y Pablo ponía su humanidad para escribir las cartas. Hermanos míos, el camino del Evangelio, te lo repito, es un camino serio. A Dios hay que tomarlo en serio y su palabra también tiene que ser tomada en serio. Ya basta de caminar como niños, de comportarnos como niños. Yo voy a hacer esto porque yo lo voy a hacer. No, tú haces lo que tu Señor te diga. Yo voy a levantar este negocio porque, y le pediste permiso a Dios. Pero es que este negocio, ¿le pediste permiso a Dios? No, pero igual, yo sé que voy a prosperar con esto. Espera al tribunal de Cristo para ver qué te va a pasar. Allí muchos van a entender aquel texto que dice, y Dios enjugará toda lágrima. Porque muchos van a llorar cuando vean todos sus esfuerzos, toda su fuerza y toda su vida en obras de hojarasca. Y que venga el fuego, la palabra, y los queme. Seamos serios. No estamos en un camino de bromas. ¿Entienden ahora un poquito por qué Pablo era como era? Porque Pablo era, como dice el pastor, como un bulldozer, que su mirada era solamente Cristo, el Evangelio, las almas, la salvación. Él tenía un llamado y él se fue por ese llamado. Y él dijo, persigo, busco el premio del supremo llamamiento, que es el que nosotros también tenemos que buscar. No te digo que tengas un tiempo libre, pero que tu tiempo libre no te absorba. Voy a registrar un momentico el Facebook. Y ya saben lo que pasa, ¿verdad? Un momentico. Con la escoba aquí. Y pasan 2 y 3 horas y con la escoba debajo del brazo. Seamos serios. Démosle el primer lugar a Dios. Porque en ese tribunal, aunque no se nos va a condenar, va a ser muy triste que lo que tú estabas haciendo no sea recompensado. Termino con esto. Todo lo que tú hagas aquí, en este cuerpo, tendrá un impacto en el futuro del reino. El que quiera ser grande en el reino, hágase un servidor. Lo que tú hagas aquí va a determinar tu futuro en el reino. Y tu futuro lo verás en el tribunal de Cristo. Amén. Démosle la gloria a Dios. Para quienes nos están viendo por las redes sociales, lo que hemos hablado hoy no es un invento, no es por meter miedo. Ya lo aclaramos por la palabra. Y esas cosas son las que tú debes considerar hoy. ¿A dónde quieres pasar tu futuro? Si tú aceptas el regalo de la salvación, la Biblia, no yo, la Biblia, la palabra de Dios te asegura que estarás con Él para siempre. Pero si tú sigues rechazando el regalo de Dios en la cruz, no te va a ir bien. No te va a ir bien.
Y te lo digo porque yo me vi en esa encrucijada. La misma palabra me confrontó. El camino que yo tenía era un camino de perdición total. Pero bendito sea Dios que leyendo su palabra me di cuenta de que si no me acomodaba, no me iba a ir bien en el futuro, porque no iba a tener vida eterna. Si en realidad tú quieres cambiar tu vida, si en realidad tú quieres aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ábrele tu corazón a Dios, como lo hice yo. Me predicaron el Evangelio como tú estás escuchando el Evangelio hoy. Y a mí se me dijo, cuando llegues a tu casa, dobla tus rodillas y pídele perdón a Dios y confiesa que Él es el Señor. Y así lo hice. No fue en una iglesia, no fue que yo pasé y confiese conmigo. No. No es malo, porque a veces ese método es el que hay que utilizar. Pero conmigo Dios utilizó una cosa distinta. Como muchos hermanos aquí, que nunca hicieron su confesión de fe en una iglesia, la hicieron en un rincón, por allí en el dintel de la casa. Y yo le dije, doblando mis rodillas, eran las 9 de la noche, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús. Te reconozco como el Señor, porque yo sé que tú estás vivo. Perdóname, Señor, porque yo quiero ir al cielo. Esas fueron mis palabras. Haz tú lo mismo. Allí donde estás, ábrele tu corazón. Si puedes doblar rodillas, lo dobla. Depende de la circunstancia donde estés. Si estás en tu trabajo y tu trabajo no te permite hacer eso, no te olvides de llegar a tu casa y hacer esa confesión de fe. Pídele perdón a Dios. Abre tu corazón. Confiésale como el único y verdadero Salvador. Porque si no, la vas a pasar mal el día del juicio final. Es mejor que te juzgue Cristo porque le aceptaste y no que te juzgue Dios porque le rechazaste. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sea la paz de Dios sobre todos ustedes. Despedimos las redes. Chao.